Bienvenidos a un programa muy especial. Soy Rubén Hurtado y hoy celebramos juntos el primer aniversario de Punto de Vista. Quiero empezar con una imagen que me marcó. Una tarde, al salir de grabar, revisé los mensajes del programa y encontré uno de una madre que decía gracias. Gracias por decir lo que yo no me atrevía a contar. Gracias por hacer que me sienta menos sola. Ese día supe que este programa no era solo televisión, era refugio, era altavoz, era comunidad. Y es que, ¿sabías que según un informe reciente, el 74% de las personas sienten que los medios no reflejan sus verdaderas preocupaciones? Nosotros quisimos cambiar eso y lo hicimos con cada historia que contamos, con cada testimonio que escuchamos, con cada silencio que rompimos. Hoy, al mirar atrás, no solo celebramos un año de emisión, celebramos un año de humanidad al aire, un año de emociones, de testimonios valientes, de verdades que duelen, que también sanan, un año de periodistas comprometidos, de técnicos que se dejan la piel y, por supuesto, de vosotros, la audiencia más entregada que uno podría soñar. Durante estos meses hemos abordado historias que otros no se atreven a contar. Hemos dado voz a quienes no la tenían y hemos creado una comunidad basada en la empatía, la justicia, la verdad. Y hoy vamos a repasar algunos de los momentos más intensos de esta primera temporada, no solo para recordar, sino también para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. Quiero aprovechar también para invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, donde puedes ver los programas completos, en la página web, en TikTok, donde te esperan fragmentos más virales, o las demás plataformas. Puedes escucharnos también donde estés. Además, si quieres participar en el programa y contarnos tu historia o simplemente, pues saludarnos, entras en canaltotaltv.com/participa o nos escribes directamente al teléfono del programa, porque tu historia importa y aquí la escuchamos. Este especial es solo la primera parte. En breve llega una segunda entrega con los momentos más impactantes de la temporada número 2, así que no te despegues de Canal Total Televisión. Esto no es solo un programa, es una comunidad que crece con cada voz que se atreve a hablarla. Punto de vista, tu voz informará. Cada ángulo de la historia te lo contará. Noticias claras con objetividad. El punto de vista, la verdad siempre está. Comenzamos la primera temporada con un tema que nos toca a todos de una manera u otra, el trabajo. ¿Cuántas veces te has sentido agobiado sin voz, sin poder expresar lo que realmente pasa en tu entorno laboral? Quiero contarte, por ejemplo, una historia o una escena real que me relató una invitada fuera de cámara. Me dijo: Rubén, lloraba en el baño cada mañana antes de entrar a la oficina, pero nadie lo sabía. Esta frase me golpeó y no es un caso aislado, porque según la OIT, más del 60% de los trabajadores afirman haber experimentado estrés laboral severo y una gran mayoría no lo comunica por miedo a represalias. Este primer programa nos recordó que detrás de cada puesto hay una persona con emociones, con historias, con límites. Hablamos del mal ambiente laboral, de las presiones silenciosas que enferman, de la falta de empatía en los equipos, de los abusos que a veces se sufren en silencio por miedo a perder el empleo. El trabajo puede ser un espacio de realización, de propósito, de comunidad, pero también puede convertirse en una jaula invisible. Y más que nunca necesitamos hablar de esto, porque lo que no se nombra no existe. Y en Punto de Vista decidimos nombrarlo porque sí, el trabajo dignifica, pero también puede destruir si no hay humanidad. Vean. Bueno, pues todo se resume muy bien como has hecho la introducción a este podcast, este programa, porque todo deriva sobre una baja médica. O sea, es simple. O sea, uno acude al trabajo y acude estando mal, porque estando mal llega un momento en el que la empresa, pues, es que fue así directamente, fue por derecho de imagen, por tener una imagen, por cubrir una imagen,
pues no es muy agradable tener un trabajador en el cual pues lo ves que no tiene buena cara, que no se siente bien, que está trabajando un poco forzado, ¿no? Entonces, ya te obligan, ya bien por tu salud, que eso es lógico, pero bueno, por imagen, derecho de la empresa, pues te obligan a coger la baja. Ese fue mi caso. El caso del coger la baja, pues claro, todo se alarga a que estamos, pues lo que dije la ley. He querido cambiar o he tenido que cambiar de trabajo por circunstancias, porque a ver, ya sabemos que muchas empresas a veces pues no van las cosas como tienen que ir o van como tienen que ir hasta que dejan de ir bien y algunas veces he cambiado de trabajo y no he tenido ningún problema. Es siempre ha sido como que casi al 100% las entrevistas que he llegado a hacer me han sido efectivas. Y ahora pues me encuentro totalmente lo contrario, que hasta que un médico no descubren, no te dan un alta o no buscan una solución, pues no sabes. No sé, es que claro, yo la afectación la tengo. Yo, es que es así, aún no tengo solución a mi problema. Entonces, aún así, sin poder trabajar, estoy buscando trabajo. ¿Cómo te trataron a través de lo que es la inspección médica directamente en ese sentido al tenerte obligado, ¿no? a dejar tu puesto laboral? Pues, eh, totalmente abandonado. Totalmente abandonado, porque sí que han pasado 18 meses, pero estamos hablando de que a mí llegar a un especialista, pues me llevó, tardé casi un año. Y luego con el especialista tuve 2 o 3 visitas, nada más. Me ha llamado también mucho la atención una cosa que has dicho referente a que la seguridad social te está quitando todo el dinero. Entonces me gustaría saber un poco cómo es ese sentido en el que la seguridad social te está quitando el dinero que tú ya has cotizado. Bueno, pues eso es una ley. Eso es una ley. Es una ley en la que, eso sí, yo recuerdo con mi gestor eh, haberlo hablado en alguna ocasión. Tenemos una relación muy estrecha y, y recuerdo haber hablado de que esta ley existía. No puedo ser apto para todos los trabajos. Hay muchísima gente que lo necesita, pero sí que hago la reivindicación de que cuidado con esto de la edad y cuidado con esto de los trabajos, porque esto cuando éramos más jóvenes se decía y yo me lo estoy encontrando. El que te nieguen, por ejemplo, una entrevista, digamos, ¿no? O sea, yo lo veo un poco irrisorio, ¿no? A nivel laboral, que te estén negando algo a lo que tú necesitas, podríamos decir, ¿no? Que es esa entrevista para ese puesto de trabajo. Sí, no sé si la niegan o no te la niegan, simplemente no tienen respuesta. La empresa que se pone en contacto conmigo y pide hacer una entrevista, yo obviamente no le voy a decir, pues no, voy a decir que sí. Entonces, si no tienes llamadas, yo incluso en esta entrevista anterior, no, en la otra que hace 3 meses lo menos que hice, yo estuve llamando por teléfono, insistiendo después de la entrevista, llamando pues incluso pues 3 o 4 días, a ver si estaba cubierto el puesto, insistiendo y que vieran un poco de interés en mí. Segunda valoración por parte de la entidad médica, porque tampoco entiendo mucho que el paro te lo quiten, ¿no? Y tengas que estar pagando tu propio paro a la seguridad social. Sí, sí, con lo que es tu paro, te has pagado la baja médica tuya, o sea, es, es así, yo me encontré con eso, o sea, sí que era conocedor de esa ley, pero ya no lo recordaba, y claro, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, son leyes que pone el gobierno, son leyes que se hacen y que no puedes hacer ante nada ante ellas. Me dan el alta
en inspección técnica por haber transcurrido el tiempo sin tener un diagnóstico, sin apenas ninguna prueba, eh, y luego te das cuenta de que por ley te quedas en la calle, sin nada. Lo que yo no entiendo es la situación a la cual has podido llegar tú, estando ahora mismo en una situación precaria en la que tienes tu familia, tienes tu casa y todos son gastos. ¿Cómo es vivir así? ¿Cómo puedes pagar o llegar a pagar? ¿Cuál es la metodología? Dentro de, si no tienes ingresos durante X tiempo, ¿cómo puedes sobrevivir? No hay una ayuda que el gobierno te dé, por ejemplo, los asuntos sociales o alguien a quien reclamar directamente. No, sinceramente tienes que ir luchando como puedas, tienes que ir haciendo como puedas. Yo hasta ahora es que ni me lo explico cómo lo hago, pero voy guardando, voy mirando, voy pagando, pero claro, yo no puedo salir nada más que aquí enfrente al parque y sentarme en un banco. Hasta el divorcio. Sí, sí, la sentencia de divorcio de la guardia y custodia de los niños, que en este caso decidí yo por el bien de los menores del niño, pues decidí que fuera una compartida, para que él pues no se decantara ni por el padre ni por la madre, ni uno es mejor ni uno es peor, ni uno haga más ni otro haga menos, sino hacemos una compartida y todo a medias y ya está, ¿no? Y luego el niño, pues cuando sea grande, pues ya tomará sus decisiones y esa fue mi decisión. Entonces, en la custodia, en la sentencia, por cosas, porque, bueno, no todo el mundo es igual, pero yo pude demostrar cosas y yo salgo bien parado en esa sentencia. Entonces yo no tengo por qué mostrar unas entidades como por ejemplo, eh, yo ahora cuando solicité, que lo hablé con mi abogado, cuando solicité ayuda familiar, porque no hay otro remedio, no hay nada más, primero sí o sí tienes que gastar la ayuda familiar si quieres optar a otras cosas, que también es muy difícil, pero tienes que gastar la ayuda familiar para adoptarlas. La ayuda familiar ya sabemos todos el dinero que es, no llega ni para el alquiler. Eso es una tontería. Pero cuando yo hice la solicitud, me pidieron una documentación y a través de ese email, no sé si fue por error o no lo sé, pero a través de ese email me enviaron un PDF en el cual estaban todas las demandas que yo puse a mi expareja y todos los juicios que hemos tenido. Gente que ya no quiere trabajar 4 horas, pues a ver si yo puedo colarme ahí. Porque es que yo no puedo, es que yo no veo ninguna salida. Yo con la ayuda familiar no me puedo quedar. Y necesito un trabajo. Y busco trabajo diariamente. Y me apunto a ofertas diariamente. Pero no tengo entrevistas. Que yo, con la edad que tengo, por cosas que pasan, tengo que dejar de trabajar, tengo que coger la baja, no me se atiende como se tiene que atender, pasan los 18 meses que están estipulados el máximo de estar de baja, no he tenido ningún resultado, ningún tipo de ayuda en el sentido de lo que me pasa, un diagnóstico, una solución, algo para poder evitarlo, algo. No he obtenido nada, se me ha dado el alta, vas a buscar lo que es tu paro porque dices, bueno, mientras busco trabajo, tendré que cobrar y tendré que vivir, tendré que pagar, tendré que hacer algo. Vas a buscar un dinero que es tuyo, que lo has guardado durante todos estos años trabajando, llegas allí, te dice que la Seguridad Social te lo ha quitado por haber estado los 18 meses de paga, o sea, de baja. Entonces representa que, claro, la baja me la he pagado yo. Este segundo programa generó muchísimos comentarios y no es para menos. ¿Qué pasa cuando el sistema sanitario no solo no te cuida, sino que te abandona? Cuando quienes deberían protegerte
emiten un alta sin mirarte, sin escucharte, sin entender la gravedad de tu situación. Recuerdo perfectamente cómo la protagonista de este testimonio, con una mezcla de rabia y desesperación, nos contó que tuvo que suplicar literalmente que la escucharan. Dijo: me mandaron a casa sin apenas caminar, con fiebre y sin saber qué tenía. Les rogué que me hicieran una prueba más, me dijeron que exageraba y esa misma noche terminé en urgencias con una infección grave. Este no es un caso aislado, es el reflejo de la institución que a veces funciona como una cadena de montaje donde el tiempo prima sobre el diagnóstico y la estadística importa más que la persona y el abandono. Rubén no siempre es explícito. A veces ese silencio administrativo, esa consulta de 5 minutos, ese médico que no te mira a los ojos. Historias como esta nos recuerdan por qué punto de vista existe, por qué hay que contar lo que otros callan, por qué hay que humanizar la salud, porque no podemos permitir que el dolor de alguien quede archivado como un número más. Mira, esto viene desde hace evidentemente muchos años, por circunstancias de la vida. Una tiene un accidente y a raíz de ahí, bueno, pues todo se va complicando. A día de hoy yo estoy dada de baja, concretamente llevo a día de hoy 52, 53 días dada de baja por unos golpes o unos porrazos. Bueno, de hecho, el ojo izquierdo, por una subida de tensión, todavía lo tengo un poquito pachucho. Pero ayer, mismamente, concretamente ayer, a mí me llamó la inspección médica. Y mis patologías no es una patología, es una serie de patologías que cuando tengo diabetes, otros problemas con el estómago, tengo un cavernoma a nivel en el parental izquierdo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las demás patologías mías están, entre comillas, controladas, estoy bien. Es el hombro ahora mismo, ¿vale? Aparte de lo que ya tengo. El hombro derecho, el codo, la muñeca y el hombro, el brazo no lo puedo levantar entero. Ella a mí ayer me dice, no, es que no quieres levantarlo. No, señora, es que cuando lo levanto de aquí me duele y yo no puedo hacerte esto. Ojo, ella me lo estuvo manipulando, ¿vale? No me hizo daño, como me ha hecho otras veces cuando me ha visto. Ayer, vuelvo a repetir, estuvo más correcta. Dice, es que si no íbamos a poner una reclamación ahora mismo, porque han salido 3 delante de ti que están poniendo reclamaciones. Yo tenía claro ayer que si a mí me daba el alta, aparte de la reclamación que yo pudiese poner en inspección, yo me iba a bajar al juzgado a denunciar. Es que si no nos bajamos, denunciamos, con todos los informes que tenemos médicos, no hacemos nada. O sea, a mí de nada me vale estar quejándome aquí o estar quejándome en redes sociales o en cualquier otro sitio si yo no doy la cara y lo hago por mí, y no es por mí, es para mí. Y digo, mira, esta situación está pasando. Y conmigo a lo mejor, bueno, dices, una denuncia no va a ningún sitio, pero una denuncia, otra. Y a esto darle visibilidad, pues sí, que alguien tiene que perder, entre comillas, perder, ¿no? Sí, que tenemos que arriesgar también. ¿Que tenemos que escondernos? No, porque la mayoría de nosotros tenemos todo un informe para escribir 4 Biblias. El neurólogo de aquí, de Guadalajara, el que me veía, porque yo tenía, bueno, cada vez que iba el hombre como que, vamos a dejarlo ahí, empatía cero, ¿vale?, con los pacientes. Y me mandó a Toledo, precisamente por eso, al neurocirujano, para que el neurocirujano lo valorase para operarme. Pero en ese momento el neurocirujano lo valoró. Dentro de lo malo, bueno, a mí me dijo, la
operación que a mí me tenían que hacer y de momento, como está estable, o por lo menos hasta el día de hoy ha estado más o menos estable, pues me ven cada año, cada 6 meses me veían antes y ahora ya pues me ven cada año. Ella ayer, lo que me dijo Inspección Médica ayer, que yo ahora mismo estoy de baja por el brazo, que ella las demás patologías no las tiene en cuenta. Pero es que no es el brazo, o sea, el brazo es lo que ha surgido de 3, entre comillas, 3 golpes que me he dado yo seguidos en la calle, ¿me entiendes? He caído 3 veces en la calle y el brazo es, por así decirlo, la parte visible, pero yo lo que quiero es que vean la parte que no ve nadie, o sea, la parte invisible dentro de mis patologías, que con esto no me estoy haciendo la víctima para nada, dentro de mis patologías, que vean por qué he tenido 3 golpes seguidos. Pero... El tamaño mío, no te puedo decir los milímetros porque ahora mismo no tengo el informe aquí delante, ¿vale? Pero es más o menos como una lenteja castellana, no las lentejas pardinas, la castellana que es más grande, pues así. Y dice, bueno, no es muy grande, bueno, no es muy grande si te cogen un brazo, pero en el cerebro pues tiene su payá. Ahí es por eso estoy aquí, por eso estoy dando este testimonio, porque hay medicaciones que están totalmente contraindicadas ya no solo con conducir, sino con utilizar o subirte a una escalera. Te vuelvo a decir, y ojo, dentro de donde yo estoy, que estoy en limpieza, sí, pero yo tengo que, y estoy sola, si tengo que subir una escalera, bueno, pues evito subirme a una silla porque soy bajita, yo no llego a todos los sitios. Y es cierto que ya a mí me han proporcionado palos telescópicos, me han proporcionado todo, pero hay momentos en que tengo que coger un coche, en que tengo que cambiar, en que incluso tengo que ir por la calle, porque dice, las 3 veces que me he caído, yo iba por la calle. Y ojo, no iba trabajando, no iba con el agobio de decir tengo que trabajar, tengo que acabar este trabajo, no. La última vez que me caí yo ya estaba de baja, fue el día 8 de enero, o sea que iba, entre comillas, relajada. En una ocasión sí que perdí totalmente la noción del tiempo, de dónde estaba, pero sí que gracias a Dios alguien después de yo llevar un rato en esa pérdida de conciencia, de no saber dónde estaba, sí que salió alguien y me ayudó, me auxilió. Pero había más gente alrededor y pues como cuando te encuentras con una pelea, todos miran pero nadie se acerca. Me voy a quedar en Guadalajara, ¿vale? En lo que es la provincia, en los gobernantes de aquí de la provincia. De las diputaciones. Sí, en diputaciones, en lo que es aquí, provincia de Guadalajara. Porque si estos señores tienen potestad, ¿vale? Como un inspector, una inspectora, para darme el alta, así por la buena, tienen que tener también la potestad para mandarme a un buen especialista, independientemente de lo que cueste, ¿vale? El neurocirujano a mí me ha mandado por 2 veces, que también tengo los papeles guardados, por 2 veces a la unidad del dolor. La segunda vez que me manda, esto después de la pandemia, porque aquí se han escudado todos en la pandemia, ¿vale? Te estoy hablando del año, puede ser el 2020, puede ser, que ahora mismo no me acuerdo de la fecha concreta. Llego al hospital de Guadalajara y también lo puedo enseñar. Llego a admisión, a donde te dan la cita, y me dice la señorita que me está atendiendo que no teníamos unidad del dolor en Guadalajara. Digo, ¿cómo? O sea, que con lo que es la provincia de Guadalajara, la provincia, toda la gente de la provincia, porque es grande, Molina de Aragón viene al hospital de Guadalajara, Sigüenza viene al hospital de Guadalajara, todos los de la Sierra Norte también, más todos los que hay para abajo que no conozco, ¿vale? Y no tenemos unidad del dolor, digo, no me lo puedo creer. No, durante la pandemia se quitó y el director del hospital
no ha considerado oportuna, digo, pues dame una hoja de reclamaciones, sale a la luz, ¿no? Pero te da un derrame en cualquier otro sitio, no sale y te quedas y dices, pues si estaba bien, claro, estaba bien, pero a lo mejor eso mantenido en el tiempo, no vas al médico, bueno, otra cosa, no vas al médico, tú pides cita hoy y te dan la cita para dentro de 10 días. Vamos a ver, señores, en 10 días puedes estar perfectamente enterrado. ¿Quién quiere ponerse delante de una huelga? ¿Quién quiere exponerse? Que no sé, toda la gente tiene miedo y el miedo es libre, ¿no? Pero ¿quién quiere exponerse? Pues hay muy poquita gente que quiere exponerse, ¿vale? Porque son los tiempos. Esos tiempos yo digo que deberían de ser más cortos, porque hay personas que no tienen tanto tiempo. Efectivamente. ¿Vale? Entonces deberían de ser más cortos y deberían de ser más ágiles y deberían de otra manera, pues funcionar de otra manera, porque a ti, a mí nos cogen en cualquier escaramuza o nos cogen haciendo un robo, como somos don nadie, pues enseguida nos van a juzgar. Lo que vas a ver ahora no es solo un testimonio, es una denuncia social en toda regla. Una madre desesperada, un menor con autismo y un sistema educativo que lejos de incluir, excluye. Según datos de Autismo España, más del 80% de los alumnos con TEA sufre algún tipo de discriminación en su entorno educativo y muchos padres denuncian la falta de apoyos específicos en el aula. En este programa escuchamos una historia que representa a miles, un niño con autismo que no recibió el acompañamiento necesario, que fue aislado en lugar de integrado, y una madre que tuvo que convertirse en experta en leyes y pedagogía para que su hijo tuviera las mismas oportunidades que cualquier otro. Este testimonio despertó un aluvión de mensajes de otras familias en situaciones similares, padres, madres, incluso docentes, que nos escribieron diciendo: por fin alguien lo dice en voz alta. Y es que cuando el aula se convierte en un lugar hostil, estamos fallando como sociedad, porque la inclusión no es un favor, es un derecho, y Punto de Vista está aquí para recordarlo. Pues ahora mismo mi hijo no está yendo porque está pues muy mal, obviamente, porque nuevamente se siente discriminado, nuevamente se siente un bicho raro y ahora no, y luego psicológicamente lo han destruido tanto que se ve incapaz de hacer un bachillerato. Se rasca compulsivamente. Y es una manera que tienen los autistas, no digo el tema de rascar, es una de las cosas que hacen para regularse. Estereotipia se llama. Estereotipia. Los últimos días que fue al colegio, bullying como tal, no, pero lo que hacían era hacerle el vacío, como si no existiera, pero tanto alumnado como profesorado. Lo ignoraban totalmente. Pero dentro de lo que es, a ver, entiendo que dentro del alumnado, ¿no? Porque ya sabemos que los niños son muy, muy crueles, tienden a ser demasiado crueles, pero a nivel de profesorado me parece un poco vergonzoso, ¿no? Que tengan ahí unos docentes contratados y que no hagan acopio a los problemas que pueda tener el menor en este caso. La primera vez que fui, que fue cuando me avisaron un jueves, siendo el viaje el martes siguiente, estando confirmado desde diciembre. Estamos hablando todo esto de enero, del mes de enero. Pues me avisan el jueves de que Otto no puede ir bueno, según pone ahí, constantes autolesiones, falta a la autoridad y no sé qué más. Bueno. Sí, una serie de cosas. Sí,
y que lo habían siguiendo las indicaciones del CAI, que es como el equipo psicológico del centro, que me hace especial gracia esto, porque es un equipo psicológico que como que dice que mi hijo está muy mal, equipo psicológico que mi hijo no ha visto en su vida. Hombre, a mí me está afectando muchísimo. Ahora mismo estoy de baja, tengo una tienda, la tengo cerrada ya que soy la única persona de la Estás tienda. perdiendo dinero. Exactamente, yo estoy con depresión mayor, con trastorno de ansiedad y es que no puedo. O sea, es otra madre dentro del mismo centro que tiene el mismo problema que tú, más otra madre que tiene a un hijo, hija que sea transexual. Cuando lo apunté, hice una primera reunión antes de que empezara el colegio con su tutor, le llevé todos los informes de mi hijo, le llevé sus diagnósticos, le expliqué el tema de su transición para que en las listas pusieran el nombre de Otto, puesto que todavía no tenía el DNI cambiado, que ya sí lo tiene. Y la respuesta fue que no había ningún problema, que tenían un equipo especializado en TEA. Y yo, claro, pues me quedé tranquila de decir, pues fenomenal, ¿no? Pero ya ves que dentro de lo que hay no hay TEA por ningún lado, no hay ningún equipo especializado y encima el director un poco incompetente. Sí, ya he tenido dos reuniones con él y no sé ni qué decir. Cosas también por las que quise hacer la primera reunión, porque ya para bachillerato no se hacen reuniones así, porque ya representa que son mayores y tal. Y yo le dije que, bueno, pues que mi hijo tenía unas especialidades, si lo quieren llamar así, y que yo necesitaba hacer esa reunión con urgencia. Y al final, pues se hizo la reunión y le expliqué el tema de su disforia, el tema del nombre, el tema de Otto. Y Otto sí que le llaman, pero por ejemplo me comentó mi hijo que el primer día de una clase, nada más empezar, pues la típica pregunta, ¿no? De ¿por qué has escogido el bachillerato artístico? Y le dijo, porque quiero ser ilustrador. Y la profesora le increpaba diciendo, ilustradora. Y él le increpaba, ilustrador. Y así varias veces, hasta que la profesora le dijo, bueno, lo que seas, ya está, así de malas maneras. Es que voy en contra de todos, Claro, directamente. es que directamente el trato es sumamente vejatorio, homófobo, bueno, en este caso transmófobo, pero vamos, Y es que la, yo no entiendo, ¿no? Que un centro educativo eh, y un docente, en este caso, eh, sabiendo que es Otto y le diga ella, ¿no? Refiriéndose sí, como ella, ¿no? y la profesora Y que eso le me crea más comenta, disforia. sí, y la profesora que me comenta que mejor le trata, constantemente le trata en femenino y Otto no soy él, ¿no? Le responde. Y la respuesta, ay, perdona, es que con tu cara y tu voz me lío. Y de hecho una profesora le habló, no pensó que yo era su madre y le habló delante mío súper mal y yo le respondí a ella pues de la misma manera que le había hablado a él, vaya. Y yéndolo yo a buscar, firmando la hoja que te dan conforme te lo llevas porque está malo y tal, el resto del día le siguieron poniendo faltas injustificadas. Bueno, que no es la primera vez, pero bueno. Y le dijo, pero alzando bastante la voz y muy bordemente, no, tú vete a la sala esa de no sé qué y te esperas ahí sentado. Y entonces yo le respondí, no, él se viene conmigo, que soy su madre y nos vamos ya.
Es que no hace falta que te den un capón o un guantazo, porque el maltrato psicológico puede hacer mucho más daño que un guantazo, y las secuelas que le puede dejar eh, son fatales, porque de hecho ya no se ve competente para hacer un bachillerato, y ahora ya estamos buscando ciclos de grado medio, de artístico también. El bachillerato lo Porque tendría que hacer en ese mismo centro. no, es que a ese mismo centro él ya no quiere volver. Bueno, y la conversación con el director, es que parecía que hablaba, no lo sé, de Bin Laden, no de mi hijo. Yo es que me quedé alucinada, pero es que alucinada, porque hubieron dos conversaciones. Como si fuera En un la terrorista, tu primera, hijo. sí, sí, o sea, pero es que flipante la conversación, alucinante. Que era un Pero, peligro, que ellos no podían cargar con ese peligro, el peligro número uno, yo el diciendo, peligro pero número uno. sí, sí, yo le dije, contacta con el otro centro, con el Arraona, pregúntale cómo fue el viaje a Roma, si quieres te paso el número de psiquiatría y contacta con ellos, nada, o sea, no. Y en esa segunda reunión, como enseñamento, el Departamento de Educación, llamémosle, se puso en contacto con el centro. En la segunda reunión, la opción que me dio el director, supongo que porque se lo diría el inspector, fue que mi hijo podía ir si iba yo como persona de apoyo. Cuando mi hijo tiene una tarjeta de discapacidad donde pone que no necesita persona de apoyo. Pero directamente, a ver, aunque no necesite tarjeta de apoyo, te refieres a lo del viaje a País Vasco, ¿no? Al País Vasco, claro. Y yo no podía ir porque aparte de mi hijo tengo una niña de 8 años. ¿Qué hago? ¿Dejo a mi hija sola en casa? ¿Me la llevo también y que pierda clase? O sea, voy buscando por todos sitios, voy preguntando, voy recopilando información como puedo, y que le hagan una inspección y que vean si realmente están cualificados para estar donde están, porque por tener simplemente la carrera, no creo que estén cualificados para tratar con que al final son niños, la mente de un niño es muy frágil. Este programa nos mostró la angustia de enfrentarse cada día a un plato de comida y lo hizo sin victimismo, pero con una honestidad brutal. Pues buena pregunta, pero es muy difícil de contestar, porque ahí me tengo que remontar a cuando yo era pequeña, porque yo este trastorno no lo tengo desde la adultez, lo tengo desde que era pequeña. Soy la tercera de 4 hermanos y cuando nació mi hermano pequeño siempre lo achacaron a que le había cogido celos a mi hermano y por eso había dejado de comer. Esto me ha conllevado mucho cansancio, yo estoy siempre agotadísima porque como solo una vez al día y un día como pan con aceite, otro día a lo mejor como churros, patatas fritas y frutos secos. No como nada de carne, ni de verdura, ni legumbre, ni fruta, bebo batido, refresco de Fanta, pero poco más. Pero, a ver, yo en este caso investigaría un poco en ese sentido, ¿no? Porque yo no sé si sientes alguna curiosidad en probar algún alimento que te llame así un poquito la atención. Sí, me llama la atención el pollo asado, porque tengo la sensación de que como el olor me gusta mucho, pues que me va a gustar, pero me da mucho miedo dar el paso porque pienso que no me va a gustar, que me va a entrar la ansiedad que tengo y que no, y que voy a vomitar. Sé que tú cuentas un problema muy gordo tuyo, te abre, lo cuentas y se ríen de ti en tu cara, ¿cómo te quedarías tú?
muerto directamente, pero ¿cómo puede ser la seguridad en este caso tan cruel? A raíz de tu alimentación, aparte de la medicación, que todos sabemos que retienen líquidos, ¿no? Y bueno, dependiendo de la medicación, naturalmente, si son antidepresivos o si son antipsicóticos y cosas así, tienden a engordar directamente por el problema de los componentes que tienen, ¿no? Son unos efectos secundarios que tienen estos medicamentos. Bajo la influencia de esa ansiedad, esa depresión, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, el tema de tu comida, aunque lo hayas tenido desde pequeña? No, mis problemas de ansiedad y depresión no tienen ahora mismo nada que ver con el tema de la comida. De hecho, para mí es la última preocupación que tengo ahora mismo. ¿Qué es lo que puedes intentar hacer directamente para meterte algo de comida que sea bueno? ¿Por qué no te han gustado, por ejemplo, las patatas de hoy? Las de ese momento no me gustaron porque eran como picantes. Vale, Y porque no te gusta sabor. el picante, ¿no? Exacto, se ve que no me gusta el picante. Pero muchas veces Se ve yo porque no has probado huelo. nunca picante. No, yo nunca lo he probado. Ujú. Vale, no te ha gustado el picante. No. Pues es muy bueno cuando estás estreñido. Lo que es la relación con gente a la hora de comer es complicado. Porque yo me acuerdo que fuimos a una despedida de soltera y yo pagué 50 euros por un plato de patatas fritas. ¿Qué pagaste El cuánto? resto comió 50 euros por un plato de patatas fritas. 50 euros, madre mía. Y porque era lo que costaba el plato. Entonces yo no, si lo llego a saber, yo voy ¿Pero cómo van después. a costar 50 euros unas patatas fritas? ¿Qué, qué, qué Y te- además qué te- estaban mal. ¿Que estaban qué? En fin, comí poco e incómoda porque la gente se queda extrañada de que solo como patatas fritas y empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué comen nada más que eso? ¿Y por qué no prueba algo? Prueba esto, que te va a gustar, prueba lo otro. Y a mí eso me agobia más, me crea más ansiedad todavía. Ujú. Nadie lo entiende, no sé explicarlo. Bueno, no lo entiendes ni tú tampoco. No, no lo entiendo ni yo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me alimenté durante un mes y 3 días a pan con aceite. Ahí probé zumos, porque no tenía más remedio. Yo estoy acostumbrada a beber batido, algún que otro refresco, pero sobre todo batido. Pero Y para mí aquello, dentro de lo que cabe dime, en ese hospital en el que estuviste, por ejemplo, sabiendo, por ejemplo, tu patología, si las sabían en algún caso, no podían hacer ningún tipo de excepción. estuve en 2 hospitales distintos en el mismo ingreso. En la segunda parte vino una, supongo yo que sería nutricionista, Ujú. y yo le dije lo que y me dijo que a mí eso no me lo podían poner. Un día pusieron, no sé si era pollo con patata o pescado con patata frita. Sí. Entonces yo la abrí y nada, pero estaba mezclado con el condimento que le echan al pescado. Entonces no me las comí, O sea, las dejé retirar. venían las patatas con sorpresa. Sí, con sorpresa no, no nada agradable. Ya, pero porque tienes fobia al pescado y a la carne. También. De hecho, yo a la hora de hacer de comer, yo prácticamente lo que es los productos no los toco, los suelo coger con unas pinzas Ujú. y los echo al sartén. O sea, cuando tú cocinas, ¿no? Cocinas comida normal, ¿no? Para tu pareja, por ejemplo, ¿no? Eh, pero tú no tocas ni la carne, ni el pescado, ni ningún tipo de alimento. A no ser que no tenga más remedio. Si, por ejemplo, tengo que ponerme a congelar filetes, cojo los filetes. Pero si, por ejemplo, es un trozo grande de pollo que lo voy a echar para la sartén, lo cojo con unas pinzas en vez de con las manos.
Pero eso es No, por la textura directamente que pueda tener. es que me da asco. Te da asco, pero Es ¿cuál tengo, cuál es el tengo como porqué cuál es el porqué de que te da asco incluso tocar una pata de pollo? porque yo lo veo como seres vivos que están muertos, son cadáveres. No lo veo como todo el mundo lo ve, como cadena alimenticia. No, yo lo veo diferente. Estás diciendo que estás viendo un pollo o un pescado como un cadáver, ¿no? Como un cadáver. Se podría decir que eres, a ver, por ejemplo, eh, ¿tú te comerías una zanahoria? Pues mira, una zanahoria no me lo he planteado, pero no lo descarto. Pero, a ver, quitemos la carne, ¿no? Vamos a centrarnos en verduras. Una zanahoria, Sí, eh, pues unas judías verdes, por ejemplo, que también es hierba, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Espinaca, rúcula. espinaca y rúcula, se lo hago a mi suegra y eso a mí no me gusta. Pero lo has probado, has intentado probarlo. No, no lo he probado. No lo sé. Yo sé que vi un pescado muy grande en una Navidad en el supermercado y es que me miraba con ojos de pena ese pobre pez. Pero entonces el cochinillo, ¿cómo te mirará? Hoy no, yo el cochinillo no lo puedo ni ver en el congelador ahí en el supermercado, qué dolor, qué cosita más chiquita, por favor. Eso tiene que vivir. Pero dentro de lo que es este trastorno alimentario, es que es normal que se te corte la regla. Es que a mí se me cortaría hasta el estómago. Debes de tener Claro, un estómago como un diminuto. sí, no, no creo que lo tenga muy grande. Pero lo que sí por la noche me ha dado por comer muchos frutos secos y me doy como atracones por los nervios que tengo. Vale, pues pegarse a tracones, por ejemplo, es como si fuera un tipo de bulimia, podríamos decir, ¿no? Que cuando no llegas a vomitar, me imagino, pero te sentirás indispuesta. Sí, sí, es lo que he conseguido. Pero ellos qué se piensan, por ejemplo, en cuestión cuando tú cuentas una historia como esta, ¿no? ¿Qué es lo que se les pasará por la cabeza a estas personas, a estos doctores, a estos médicos, para no ayudarte, ¿no? A superar esta Pues, fobia, este trauma? a mí un inspector médico, que por culpa de él yo perdí mi trabajo, me dijo que yo tenía que comer carne, arroz y pescado. Una historia que no solo nos abrió el corazón, sino también la conciencia. Hablamos de diversidad, pero sí, también de lucha. Uno de los momentos más compartidos en redes fue cuando nuestro protagonista dijo con total claridad: ser quien soy no es una elección, es una realidad y merezco respeto. Esa frase se convirtió en eco de cientos mensajes que recibimos después, agradeciendo la valentía con la que se rompió este silencio. Y es que cuando la verdad se dice sin filtros, se vuelve contagiosa. El testimonio no solo inspiró, también visibilizó lo invisible, abrió camino para que otras personas se atrevieran a contar su historia. Es un tema complicado porque hay que tener en cuenta que cuando un chico o una chica trans intenta abordar desde el punto de una relación, ¿no? Digamos que se encuentran con varios problemas, ¿vale? Por un lado es el hecho de tener que contar lo que tú has sido anteriormente, cuando para mí, en mi caso personal, quiero decir, ¿eh? Es algo innecesario. O sea, yo, por ejemplo, veo a un chico trans, para mí es un chico trans, o sea, un chico normal y corriente, como si fuera un chico cis. La única diferencia es la genitalidad en este caso, ¿no? O sea, yo diferencio, por así decirlo, entre género y genitalidad. Ujú. Personas gay o, o personas hetero Ujú. dicen que ven inviable que una persona gay esté con una persona transgénero. Es cierto, hay mucha gente que lo lleva por ese rumbo. Yo puedo entender que a nivel de genitalidad, ¿vale? Puede ser que a lo mejor
pueda no atraerte. A nivel genital estamos hablando, ¿vale? Pero yo siempre digo algo en mis vídeos que lo recalco mucho. O sea, por lo menos da la oportunidad de conocer a la persona. Nadie está diciendo que mantengas relaciones sexuales con la persona. Lo que digo es que des la oportunidad de ver si conectas con la persona a nivel energético, ¿no? Un poco a nivel de vibraciones, de qué tal va la cosa, de si fluye o no fluye. Es un negocio, a fin de cuentas es un negocio y los primeros beneficiados son aquellas empresas, como digo yo, que luego votan a esos partidos que tanto rechazan al colectivo LGTBI, pero son los primeros que luego sacan provecho de ese colectivo. O sea, es un poco hipócrita, por no decir muy hipócrita, lo que son capaces de hacer. Entonces, luego estamos la gente como yo y mucha más otra gente que hace contenido para el colectivo, ¿vale? Que nos encontramos con que nos empiezan a dar cera, pero es lo que te digo, mucha gente al final se niega a hacer este tipo de contenido por lo que ocurre. Porque ya te digo, recibes amenazas, A mí me ha pasado que me baneen en directos por el simple hecho de explicar cosas, cosa que no tiene mucho sentido. O sea, una propia plataforma que va enfocada a ser, como digo yo, family friendly, que es un poco más laxa que, por ejemplo, YouTube o que otras plataformas, te encuentras con que en realidad hay una homofobia, un racismo, hay de todo, o sea, Sí, de sí. todo. No digo que Europa no vaya avanzando porque Europa va avanzando, pero sigo pensando que también a día de hoy, sobre todo, lo que más afecta es el factor político. O sea, para mí, partidos como te estoy explicando, como Vox o partidos de ultraderecha que intentan de alguna manera forzar un pensamiento negativo ante la sociedad, ¿vale? Igual que contra la gente extranjera, contra gente marroquí, contra gente latina, intentan ir en contra de todo aquello. ¿Por qué? O sea, dame una explicación de por qué. ¿Qué te asusta? Sí, siendo realistas, ¿qué soy? ¿Más o menos persona por ser homosexual? No, perdona. De hecho, me parece un caso curioso porque, si no me equivoco, había un integrante del partido este de Vox, ¿vale? Que se tuvo que salir porque el tío era homosexual y en un principio lo defendía a muerte, pero luego se dio cuenta de que era el hazme reír de sus compañeros. Entonces, que no. O sea, para mí, el que tú aceptes a una persona tal como Pedro es. Cerolo, por ejemplo, ¿no? Pedro Correcto. Cerolo, que pertenecía al Partido Popular y luego cambió al PSOE por ser homosexual. Efectivamente. Yo creo O que es sea, un gran ejemplo, ¿no? En este caso. correcto. Y es que es así. O sea, vamos a empezar a pensar de otra manera. Yo intento con mi contenido hacer eso, que la gente, aunque lo consiga en una persona solamente, en una persona que vea mis vídeos, pero que consiga que cambie esa mentalidad, para mí es suficiente. O sea, quiero decir, ya el hecho de conseguir un cambio en la manera de pensar o de que te plantees las cosas de otra manera, como te las han enseñado, ya para mí es suficiente. Persona que en mi caso, por ejemplo, yo siendo homosexual, te puedo explicar mi caso y te puedo decir, pues esto es así, así, así. Gracias a que mi mejor amigo es una persona transexual, gracias a que he estado con una persona transexual, te puedo explicar cómo va un poco el proceso, te puedo explicar cómo se sienten esas personas. ¿No me puedo poner en el lugar? No me puedo poner en el lugar de una persona transexual porque no lo soy. No puedes sentirlo. Pero puedo dar voz a aquello que sí que he vivido junto a esas personas transexuales y el cómo se han sentido. O sea, os lo juro, cada vez que tal, yo me acuerdo de cuando a mi mejor amigo le llamaron para hacerse la mastectomía. Y lo que nos pusimos a llorar de la alegría, de que por fin pudiera ser él, de que por fin pudiera dar ese paso. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que en el propio centro médico le llamaban con su nombre anterior. Yo su nombre anterior no lo conozco. Y yo se lo dije. Nombres. Sí, o sea, le llamaban por el nombre antes de hacerse el cambio de género. Y yo se lo dije, no quiero saber tu nombre anterior. Porque conozco un menor, ¿vale? Que es trans. Y no, sabes que tiene que estar todo firmado y demás. Entonces, no puede operarse porque falta la firma del padre. Y ya estamos con el problema de siempre, ¿no? Que el padre a lo mejor no le acepta y decide, pues no me da la gana el que esta persona pueda operarse, pues ya está. Y eso es por culpa de un tutor legal. O sea, mira, yo te voy a explicar una cosa. Yo me he encontrado con casos de chicos y chicas transexuales que han empezado desde jovencitos lo que viene siendo la hormonación y otros muchos que no han podido hacerlo precisamente por este motivo. ¿Sabes cuál ha sido al final la proyección que tienen en sus vidas? Pues que tienen problemas mentales, que tienen alta tasa de suicidios, ¿vale? De hecho, conozco algunos que ya se han quitado hasta la vida, ¿vale? Por culpa de esto. Ser homosexual es malo, ser homosexual es de ser enfermos, deberían de estar en la cárcel, deberían de pasarte lo que le pasó a Lorca, ¿no? Correcto. ¿Por qué no les plantan, por ejemplo, a los
bonobos, a los delfines, a los Mm. leones, a los pingüinos, a las gaviotas y más animales que son homosexuales también. Correcto, o sea, es que la Tiene- homosexualidad está en la naturaleza. O sea, es algo Es, que está es intrínseco que en la en la, naturaleza. en la- en la época incluso de Cristo, Ujú. eh, también había homosexuales, de hecho, los besos se daban en la boca. Que queréis pervertir a nuestros hijos. No, perdona, señora o señor. Yo no quiero pervertir a su hijo. Lo que quiero es darle la opción de que pueda elegir, que es diferente. Y que el día de mañana le guste lo que le guste, usted le acepte. ¿Sabe? Porque, Pero el tema de la perversión, perdona que te corte, sí. es la imagen que damos eh, las personas del colectivo LGTBI, pues por Ujú, ejemplo, ahora que empieza el orgullo, ujú, en esa manifestación en la cual es una manifestación como siempre pacífica, ujú, que luego hacen las marchas, ujú, las carrozas estas y sí. demás. Y ahí, y al igual en otros países, salen desnudos, salen besándose unos con otros. Ujú. Yo perdona, pero para mí no es una reivindicación hacer eso, porque Eso es un show. esa es la imagen que se da para llamar a un gay, una lesbiana o a cualquier persona del colectivo Ujú. un perverso, ¿no? Correcto, o sea, realmente lo que han transformado para mí el mes del orgullo LGTBI es en un circo, en un show, en un espectáculo en el cual pues montan un show, pero no es algo representativo como algo reivindicativo, al menos para mí, en ese sentido. Para mí, reivindicativo es salir a las calles, plantarnos con pancartas, plantarnos todos delante de los ministerios, de todo lo que sea necesario, de colegios, y reivindicar tus derechos y reivindicar la normalización de algo que a día de hoy no se ve normal. Periódicos como Que Diario, cadenas como COPE FM, que son pues ultraderechistas y que yo me pasa porque pues, es muy curioso, Bueno, es porque que mi padre, COPE es normal porque pertenece a la iglesia, claro, efectivamente, yo, como por el ejemplo, 13TV. me pongo con mi padre a veces en el coche y a veces cuando pone la COPE FM le digo, pero si es que no te das cuenta que lo único que hacen es vomitar, o sea, literalmente lo único que saben hacer es vomitar. O sea, como le digo, escucha medios imparciales, que los hay también. O sea, hay medios que intentan no meterse en temas políticos en plan de un lado o de otro, sino que te exponen lo que es tal cual. Pero, ¿Sabes cuál es el problema realmente? dime, Que están financiados sí, por realmente. partidos políticos, por la iglesia. Los Ujú, partidos de derecha están financiados por la iglesia y ujú, subvencionados por la iglesia. Por sí, eso todos están en contra, ¿no? de ello. claro. Y Bueno, me pero mira, fui te digo una hace cosa, pocos días. esto que has montado, puedes conseguir que realmente llegue a mucha, mucha, mucha más gente de la que aún llega, quiero decir. Y es como lo estás haciendo, siendo tú mismo, proyectándote como tú realmente quieres y haciendo lo que tú realmente quieres, no pasando por el filtro de o diciendo lo que esa persona quiere que diga. No, tú dices lo que te da a ti la gana, punto pelota, es tu programa. Y aquí, que como quien dice, quien manda eres tú. O sea, y eso también es algo bueno, el no depender también de un tercero que te diga cómo tienes que hacer o decir las cosas. Eso es, yo creo que se hace incluso hasta pesado, Eso ¿sabes? me lo hago yo mismo. Nos enfrentamos a un caso que pone en tela de juicio los protocolos policiales, la transparencia institucional y el trato que se da a los propios agentes. Cristina Mateos era agente nacional de policía, o agente de Policía Nacional, perdón, comprometida, querida por sus compañeros y sin embargo su historia terminó en silencio. Lo que comenzó con una situación irregular en su entorno de trabajo acabó en una tragedia aún sin respuestas claras. Lo más doloroso no es solo la pérdida, sino la opacidad que la rodea. ¿Por qué se archivaron informes? ¿Por qué su familia aún no tiene acceso a toda la información? ¿Por qué cuando un agente cae, el sistema se protege a sí mismo en lugar de proteger a los suyos? Este programa fue para muchos un punto de inflexión. Recibimos mensajes de policías, familiares y ciudadanos que reconocieron haberse sentido identificados con la incompetencia de esta historia, porque cuando la justicia se vuelve opaca, lo único que nos queda es la verdad que podamos contar y por eso estamos aquí.
Hoy, desde este aniversario, volvemos a decir su nombre, Cristina Mateos, porque mientras su historia se escuche, sigue viva la exigencia de que algo cambie, de que se haga justicia, de que la dignidad de quienes sirven no se pierda en los pasillos del silencio institucional. Se sostiene, ha habido varios análisis forenses directamente sobre el fallecimiento de tu hija, con lo cual se descarta, ¿no? Que haya sido un suicidio. Ellos en principio... Aunque la versión oficial sea suicidio, ¿no? La versión oficial sí es esa, pero es que hay cosas que no encajan. Pues como que me digan que el arma estaba muy colocada encima de sus piernas, que la bala estaba caída en el coche, que me den a los 14 días el coche limpio y reparado con sus pertenencias dentro, y así 40.000 cosas. Nos dijeron que sí que era ella a través de las identificaciones que tenía encima, pero lo que yo digo, aunque lleve 1.000.000 de identificaciones, si yo por ejemplo llevo un DNI que no es el mío, lo llevo encima, van a dar por hecho que es la persona de ese DNI. Entonces Claro. no nos dejaron reconocerla por nada, porque mi sobrina tenía, a ver, marcas me refiero, tenía sus tatuajes, tenía cosas que nos haría más fácil reconocerla. Es que no nos dejaron. De hecho, hasta que no pagamos, por decirlo de alguna manera, No nos dejaron traer. no nos la daban. Si no pagábamos, se quedaba allí. Teníamos que pagar para poderla traer a Zamora. Si no, nada. Si no, imposible. ¿Y el coche? ¿Qué Nos pasó? tocó- ¿Cómo se investigó el tema del El coche, esto sucedió el día 16, supuestamente recogieron pruebas entre el 17 y el 20 y nosotros el día 30 estábamos en Barcelona a recoger el coche y las pertenencias de ella. Ujú. ¿Por qué? Que, a ver, que no me salió gratis, que sí que el jefe mandó repararlo porque claro, a él le interesaba, mandó repararlo y limpiarlo para que nos lo trajéramos. Como diciendo, Vale. me quito el muerto este encima y ahí queda. Lo repararon sin antes investigar sobre Nosotros posibles huellas dactilares. entendemos que cogieron huellas, pero no sé qué decirte. Dependiendo de cómo esté sentada, pero es que lo máximo va a ser en la En falda el o en los asi- pantalones que llevase, en el asiento, Claro. no tiene por qué llegar en las zapatillas. Pues destruyeron todo. Todo. Desde ¿Qué lo de arriba hasta lo de abajo. Que es lo que ¿Qué no nos entra creéis? en la cabeza. ¿Y qué creéis? ¿Cuál fue qué pensáis que fue el motivo de esa destrucción de pruebas? Porque Pues si nos que ha recalcado hubiese huellas de alguien implicado o que haya huellas de alguien implicado y que no quieren que lo sepamos. de alguien implicado, como un compañero, por ejemplo, mismamente. Compañero, jefe, conocido, quien Sí, fuera. da igual. No puedo De decir alguien. compañero ni jefe porque no lo sé, pero alguien que la conociera allí y que no querían que se supiera. Ella Ni a ti ni a nadie. os dieron el cuerpo ya con la autopsia, con un análisis forense que Todo es dubitativo. embalsamada, todo. Es que ya, es como le decía antes, es que no pudimos, como nos dijeron encima, porque cuando llegamos sabíamos dónde estaba, nos fuimos a la funeraria donde la tenían, por decirlo así, y es que ni pidiéndole 20.000 favores a la chica de allí, Que no, de, que no. de dejárnosla entrar, dice, no, tenéis que pagar y en el momento que llegue a Zamora serán los de allí que cojan la responsabilidad de dejaros verla. Digo, y yo pensando, ¿y si yo pago Y luego no es ella. y no es ella? Pero el tema de pagar Y- por ver el cuerpo, ¿no? Pero Claro. es que nos dijo así la chica, dice, os la damos si pagáis, si no pagáis se queda aquí. Porque mi hija, por lo que fuera, en ese momento ella no tenía seguro. Es que yo digo, bueno, a ver, ella como funcionaria, la policía tendría que tener un seguro para costear por lo menos la mitad. El viaje, simplemente el viaje de decir, os la lleváis. Pues no. Pues nada. Pero es que la policía, aunque ella no tuviera seguro, ella es policía Nada. nacional, por su trabajo tiene un seguro. Pues Nada. nos dijo el jefe que ellos habían llegado hasta donde podían llegar, que no podían hacer nada. Lo único que hicieron
por decirlo de alguna manera, relativamente bien. Buscando el hotel con Nos desayuno. dieron el hotel, dijeron ahí podéis dormir y desayunar. El resto nos lo teníamos que costear. Digo, bueno, por lo menos nos dejan dormir. Esto no es un caso cerrado directamente, o sea, ¿Qué es va? un caso en el que los familiares tienen el derecho de saber qué es lo que ha ocurrido. Lo que no me cuadra, y os lo digo sinceramente, es el tema del seguro, ¿no? Porque todo policía, porque se están jugando la vida diariamente, ¿no? Tienen un seguro de responsabilidad Pero civil. es lo que yo le dije al jefe el día que fuimos a recoger el coche. Yo se lo dije. Digo, yo es que quiero... Todo está en un juzgado y los detalles te sobran. Pero vamos a ver, ¿tú tienes hijas? Como le dije, digo, sí. Digo, entonces, porque el arreglo de la ventanilla y de eso no me sale gratis. Que nosotros hemos llegado a buscar el coche a Barcelona Y se tuvo que pagar eso. y haciendo de uñas y dientes, arañando de todos los sitios. Le tuve que pagar el arreglo del cristal y de limpiar el coche. Pero es que Claro. encima yo tengo compañeros de trabajo que la conocían. Me dice, ¿os están diciendo algo? Digo, es que no sabemos nada, lo poco que sabemos es en catalán, busca a alguien de confianza que te lo traduzca. Y claro, los compañeros míos de trabajo que la conocían me dicen, es que no nos parece lógico lo que os están haciendo y lo que os han hecho. Claro, el hecho de decir, no la veis hasta que llegáis aquí, dice, eso es un daño que es que por mucho que ahora sepáis que ha sido ella, ese daño ya no se va a reparar. No Por- te digo que te dice antes que me había dicho su jefe que es que nadie había visto nada por las cámaras. Por las cámaras lo han encontrado, pero por las cámaras nadie vio nada. El por qué lo están ¿Hasta, haciendo así. hasta qué punto habéis llegado vosotras directamente para pedir esa justicia? ¿Hasta qué punto? No sé si es que hemos escrito a televisiones, a canales de radio, aquí en los periódicos hemos salido, hemos escrito al Tribunal Supremo, ya te digo, nos falta escribir al Tribunal Superior de Justicia y al Rey y al Papa. Digo, si es que ya, bueno, y ahora a la Generalitat también, pues mira, otro sitio más. Claro. No, Bueno, nos dijeron que lo rompieron ellos, es no que el disparo, que es lo que no nos cuadra Es que tampoco. no nos cuadra que le saliera por el lado izquierdo, por ejemplo, y que una bala de ese calibre nos dijeron, dice, es que eso revienta el cristal. Resulta que no, que es que lo han roto ellos para sacarla. Eso es lo que nos han dicho, que fueron ellos. Entonces ya no sabemos si fue la bala, si fueron ellos, no sabemos. Hasta donde tenga que llegar. Es que es eso, vamos a empezar desde la forense por destrucción de pruebas hasta el último mono. Hasta la misma jueza, quien tenga que caer. Los jefes, me da Sea igual. quien sea, es que nos va a dar igual. Hay muchas cosas que no me cuadran. Me imagino que a las 15 millones de personas que nos ven, que ven este programa, me imagino que quedarán igualmente de impactados Sorprendidos. escuchando este testimonio tan doloroso, porque me imagino ahora el domingo que cumple años, ¿no? Año y medio. Año y medio. Año y medio del fallecimiento. ¿Cómo estarán vuestros cuerpos? O sea, Están todos los días y cuando llega el día 16 de cada mes, no te puedes ni imaginar. este testimonio fue una llamada de atención a las instituciones, a los jueces, a la policía, también a los vecinos, porque cuando hablamos de acoso solemos pensar en el colegio, en las redes, pero ¿qué pasa cuando el acoso te espera al otro lado de la puerta de tu casa? Cuando cada día, en vez de volver a tu hogar, vuelves a un campo de batalla. Lo que vimos en este programa fue el reflejo de una realidad que muchos silencian, vecinos que hostigan, que insultan, que hacen imposible la convivencia y la justicia, que en ocasiones no sabe cómo actuar hasta que ya es demasiado tarde. El daño psicológico es real, la angustia es constante y lo más grave, muchas veces las víctimas se sienten solas, desprotegidas, como si se les diera la espalda. Recibimos cientos de mensajes después de la emisión,
gente que nos decía, eso mismo me pasa a mí y nunca lo he contado, porque este tipo de violencia no deja moretones invisibles, visibles, perdón, pero sí cicatrices profundas. Por eso decidimos mostrarlo, porque merece visibilidad, porque un hogar debería ser un refugio, no un lugar de miedo. Y a ti que estás viendo esto, si te reconoces en este testimonio, queremos que sepas algo. No estás solo, en Punto de Vista estamos para darte voz. Es difícil la situación. Tienes mezcla de nervios, no sabes cuál es el siguiente paso que va a dar, no sabes qué hacer, si realmente se va a hacer eco por fin alguna institución pública aquí para solucionarlo. Es un poquito nervioso la situación, la verdad. Porque veo que yo lo cuento a la policía, al ayuntamiento, a las administraciones de fincas, y me dicen, no, tampoco vamos a llegar a eso. Y yo pensando, claro, no vas a llegar tú, pero el que está aquí soy yo, ¿Llegar a qué? a que la silicona un día me la eche para que no salga cuando haya perdido fuego esto. Hubo denuncia, hubo parte con el ayuntamiento y al final los inquilinos se fueron, no está al tanto, porque el dueño del piso en su momento dijo, a mí mientras me pague me da igual lo que haga. El dueño del piso está al tanto de todo lo que hace y dice, a mí me paga religiosamente. Lo que haga me da absolutamente igual. En vez de hacer una guerra de escalera en plan Comanche, ¿vale? Lo que tienes que hacer es tocar el timbre de cada vecino. Oye, perdona, ¿tú mueves muebles? Sí, ¿te importaría no hacerlo, que me molesta? Me están todo el día arrastrando muebles. ¿Pero qué vecinos? Pues unos vecinos que tengo de ahí, Vale. que me dan justamente a la pared de mi casa. Y me están todo el día arrastrando muebles. Y estoy estudiando para una oposición y no me dejan en paz. ¿Cómo te voy a arrastrar muebles por la noche si yo trabajo por la noche? A los ¿Tú míos. cantas fondo? ¿Eh? ¿Tú cantas fondo? Cuando estoy alegre. Eso sí puedo ser yo, pero mover muebles y zapateos y ruido de niños no. Y a la noche, bueno, cuando están dándole que te pego, ¿cómo se oye? Es flipante. Pues yo les tienen que tener por lo menos 80 años. Yo creo que los fabricó Franco. Impresionante. Es algo que tiene ahí metido en la cabeza. Y dice que tú cantas. Y le tengo que decir que sí, porque claro, era una conversación ya tan surrealista, digo, sí, cuando me entra la nómina. De abril, como van a, ¿sabes? O sea, como que es más libre el acceso porque no son Con lo cual residentes. ella debe tener constancia a lo mejor de esos pisos turísticos para que abran. Debe de ser, porque otra explicación no hay. Porque si no, no es capaz. No hay ningún tipo de comunicación entre los portales para que pueda ella acceder a tu vivienda. Con lo cual, y vuelvo a recalcar, porque este programa lo ven más de 15 millones de personas, con lo cual recalco nuevamente la falta de intervención, ¿no? Tanto por la administración como por la policía. Es que yo directamente a esta señora la mandaría a un psicólogo o que le hagan una valoración directamente, porque, a ver, si es una persona que no está apta, por lo que hemos visto en el vídeo, no tiene una conversación fluida como hemos comentado, pero directamente tendrían la policía, si ha hablado con ella, en vez de decir no hables con ella porque ella te va a estar dando caña todos los santos días, que se basen a enviar una persona especializada, ¿no? En un psicólogo, un psiquiatra. No es muy lógico que una persona a las 3 de la mañana se empiece a pegar gritos por una ventana. En algún momento tendrá que dormir también, pero no es muy lógico que digamos. A saber cuándo, pero tú la oyes a las 3 de la mañana y de repente oyes, ya está bien, señora, échese a dormir. O sea, alguien cuando ya lleva un rato la dice algo. Pero ¿vuelve a contestar cuando alguien le dice algo? A ratos. Hay ratos que sí, hay ratos que no. Hay noches que yo no estoy y me lo cuentan porque yo estoy trabajando, ¿sabes? Y cuando vengo me encuentro con algún vecino del portal, el otro día cuando tal, y digo, ese día estaba yo fuera. Y me cuentan, pues se puso a gritar, no sé qué, y alguien dijo, oiga señora, por favor, vaya a dormir.
Que la única que está haciendo ruidos es usted. Claro, ¿qué ruido va a hacer nadie? Sí. Estoy oyendo a la puerta y ya me quedo en plan de, ostras, espérate, no saques a la vecina dejando algo. ¿Qué te dice el especialista? Me dice que haga todo lo posible por las denuncias, por el ayuntamiento, por moverlo, que me relaje, pero no es Sí, pero fácil. claro, es que tú no puedes relajarte directamente si estás siendo No. acosado día sí o día no. Y luego sería peor todavía, porque ya ahí ya es casi imposible echarlos, ¿no? Estoy escuchando los ruidos. Escuchas, ¿verdad? Estás escuchando, ¿no? He escuchado dos golpes fuertes. Para que veas. Yo creo que nos está escuchando y la conversación pues no le gusta, creo. No sé, yo es que soy muy retorcido, ¿no? Sí, al principio yo lo pensaba también, pero después de hacerle entender eso, vale, de que le ha dicho a la policía y al reportero que estuvo, soy consciente de que, soy consciente soy consciente de que vive solo, pero me sigue gritando en plural, no quiero yo imaginar que vaya con otro tipo de tintes. ¿Alguno de los reportajes ha salido ya por televisión, radio, prensa? Sí, se quedaron flipando en esa mesa donde estaba Ana Rosa y más gente ahí hablando del tema. Había una mujer psicóloga, dijo, esta mujer tiene toda la pinta de tener, ¿cómo dijo? Delirios auditivos. Un trastorno bipolar, Delirios auditivos. delirios auditivos. Y que se lo cree. Ella escucha cosas que no existen y es que encima se lo cree. Pero claro, si fuese verdad que se escucha, yo también debería de escucharla a ella. Exactamente. Yo para escucharla a ella, tiene que ponerse a dar golpes en la pared con cacerola. O Para sea, yo escucharla. vamos, que se pone ahí con las cacerolas también. Sí. Acércate, a ver lo que te encuentras. ¿En serio? Lo mismo no tienes nada, pero Qué miedo me da. Eso puede molestar tanto. Mira, y ahora el golpe. pensando, ahora no sé si está ahí en mi puerta andando, si me va a andar en la cerradura, si el golpe ha sido porque ha volcado una bolsa de basura. Claro, no sabes lo que te vas a ¿La encontrar. cerradura la has cambiado en varias ocasiones? No, está con las marcas, pero no está cambiada, porque el pegamento estaba fresco y se pudo arreglar. Entonces, que lo vea una institución pública, la que sea que pueda hacer algo, y diga, ¿y por qué no estamos haciendo nada? Vamos a ponernos en contacto y vamos a Ya, intentar claro. solucionar. Pero es que las Es instituciones lo públicas como que único. no se están haciendo acopio tampoco de ello, porque un ayuntamiento, por ejemplo, no está haciendo nada. Nada. Y saben, lo que hay, porque Convivencia Vecinal del Ayuntamiento de aquí de Bilbao se metió en su momento y hasta hoy. De eso hace meses y meses. Y hasta hoy. ¿Vale? Y no han Y la verdad, trabajado en ello. Una historia de cambio radical donde lo cotidiano se convierte en tragedia, pero también en fuerza y capacidad de reinventarse. Imagínate salir de casa una mañana para hacer un recado y volver con una vida completamente distinta, un patinete, un golpe, una caída, y de pronto todo cambia. Ya no caminas igual, ya no trabajas igual, ya no vives igual. Pero lo que nos enseñó este testimonio fue algo profundamente inspirador. La resiliencia no es solo una palabra bonita, es capacidad de mirar la vida desde otro ángulo, de reconstruirse con lo que queda. Y el protagonista de esta historia nos habló de su dolor, pero también de cómo convirtió ese dolor en impulso, de cómo descubrió talentos que no conocía, de cómo aprendió a pedir ayuda y a rodearse de quienes suman, a soltar el orgullo cuando pesa más que la mochila. Este tipo de testimonios son los que nos recuerdan que todos estamos a un paso de la vulnerabilidad, pero también de la transformación, y que a veces las mayores lecciones llegan envueltas en los mayores desafíos. Este programa fue un canto a la dignidad, al coraje y a la vida, porque cuando la vida golpea, tú decides si te quedas en el suelo o te levantas con más fuerza. Aquí en Punto de Vista celebramos a quienes se levantan. Tuviste un accidente de patín, ¿no? Como bien he dicho en la introducción,
un Sí. patinete eléctrico que te hizo daño en una de tus piernas y no has tenido una recuperación. Esto ocurrió hace ya 2 años, no, 2 años. perdón, en En enero. enero del 2022, sí. Tuve un accidente con un patín eléctrico y yo ingresé a finales de enero de 2022 y me operaron a primeros de febrero. A los pocos días de la operación y de ponerme los hierros me provocó un síndrome compartimental y me tuvieron que volver a operar de urgencia y desde entonces ha sido una tras otra. ¿Cuántas operaciones llevas? Llevo ya 4 operaciones. 4 Ahora operaciones. lo último que me han dicho en la última revisión es que lo del tobillo no tiene cura, que el tobillo ya se me va a quedar mal y tienen que hacer una valoración para ver hasta dónde llega la lesión del nervio y luego el traumatólogo pues tendrá que estudiar si ponerme una prótesis de rodilla o no. Fuiste reintervenido el día Sí. 3 de febrero de 2022 y te realizaron una fascotomía anterolateral y medial. Y luego el 7 de febrero se realizó nuevamente lo que es la limpieza y el cierre de las heridas. Sí. Un Sí, poco estuve unos días complicado, ¿no? con la pierna abierta, era un poquito, la verdad es que era complicado de ver. Porque yo cuando me quitaban las vendas y veía el gemelo abierto, que me metían gasas dentro del gemelo, y por eso me lo tenían que hacer sin anestesia ni nada y el dolor que sentí fue, bueno, no te lo puedes ni imaginar lo Sí, que bueno, dolía aquello. de hecho has tenido que ir a psicoterapia, ¿no? Sí, un A psicólogo, de causa, hecho a causa todavía sigo con la psicóloga. todavía sigues en tratamiento psicológico a raíz del problema. Tengo que decir a los espectadores, porque, claro, te están viendo la cabeza nada más y Sí. vives en un pueblo muy pequeño de 50 habitantes en Soria. Sí. Con lo cual no hay una cobertura buena a través de internet, entonces tienes el teléfono apoyado en una ventana debido a la falta de cobertura en este pueblo soriano donde te encuentras y por eso la imagen se ve así, ¿vale? Nosotros hacemos lo máximo posible, pero también damos esa explicación por si acaso dicen, es que parece que está escondido. Entonces, luego, a través de la psicoterapia, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque ya teniendo esa incapacidad, ¿no? Ese 49% de incapacidad, ese grado que determina que eres una persona dependiente, ¿cómo te afecta psicológicamente el no ser el Miguel que era antes? Hombre, pues la verdad es que me acostumbraba a trabajar y a buscarme la vida trabajando, pues la verdad es que te sientes un inútil. Intentar levantarte a las mañanas o necesitar pastillas para dormir o para poder pasar el día sin dolor y andar siempre a la pata coja con las muletas, necesitar ayuda para hacer la compra, para meter la compra, para tener que cocinar sentado, la verdad es que se me hace muy difícil. Que aparte de los bastones, también tienes una silla de ruedas, ¿no? Tuve una temporada que andaba en silla de ruedas, sí, pero aquí en el pueblo hay muchas y yo no, siempre que iba a salir de casa, preguntando a alguno del pueblo si me podía llevar. Entonces, pues, había días muchos días, porque con la silla de ruedas no podía. Recordamos que tenías un pinzamiento en una arteria. Sí, claro, eso fue fruto de los hierros que me los pusieron así y con el tiempo que tuvieron que estar puestos, pues la arteria lo que hizo fue encogerse. Entonces el riego sanguíneo a la pierna
Sí, no va nada bien. Pues me ha acabado saliendo algo nuevo. Porque, por ejemplo, lo del tobillo y lo del pie, antes no lo tenía. Y ahora no me puedo poner ni las zapatillas, pues, ni tan siquiera para andar por casa, porque no me entra ya. Estoy viendo en este momento que en la cicatriz de la pierna incluso te hicieron una biopsia. Sí, porque me salió un bulto. Sí, que se podía creer que fue un dermatofibroma, ¿no? Sí, algo así. Me dijeron, pero que luego me dijeron que era tejido, como es tejido cicatricial o algo así. Pero Sí, claro, es una biopsia que te hicieron de la lesión sobre la cicatriz. No se especifica dentro del informe que estoy viendo en este momento la localización, pero bueno. Sí, fue en el gemelo. Cuando me hicieron eso, luego me mandaron para hacer unas curas y así, y se me quitó, pero me quedó como un punto negro en medio de donde me había salido el bulto ese. Claro, Y yo porque le tenías como decía, una fibrosis. sí, yo le decía a la médica que yo por dentro del gemelo notaba como si hubiese un hilo, un cable o algo que me estaba pinchando en medio del gemelo, porque yo notaba pinchazos en medio del gemelo por ahí. Y hace poco se me empezó a poner el punto negro ese, empezó a agrandarse. Y bueno, ya ahora me está con unas pastillas de antibiótico, por si acaso, que dice que puede ser una infección o algo que me haya dado en el gemelo, pero claro, no me explican el por qué ni nada. Pero eso sigue creciendo, Sí, ese punto. sí, ¿Cómo sí. es el punto? ¿Como un lunar? Sí, al principio era como la cabeza de un alfiler y ahora es como un lunar, no sé, pues, ¿cómo te diría yo? Como si fuese una chincheta, la cabeza de una chincheta. Ha crecido bastante. Sí, sí. ¿Y creen que puede ser debido a una infección que puedas tener? Sí, me dijo la médica que puede ser por una infección, pero claro, yo le dije que si después de que me hicieran la biopsia y eso ya se había curado, de hecho los médicos me decían que ya se había curado, me había quedado el puntito ese y decían que era por los puntos, y digo, ¿ahora por qué está pasando esto? Y el seguimiento, ¿cómo te lo hacen? ¿Cómo te hacen ese seguimiento, Miguel? Pues yo todas las semanas pido cita con mi médica de cabecera, pues aquí en el pueblo viene todos los Pero es jueves. que tú no necesitas, por ejemplo, a la médica de cabecera, tú necesitas estar en un hospital. Ya. La médica de cabecera lo único que puede hacer es derivarte a los especialistas, pero tú ya tienes un contacto, tienes un diagnóstico, ¿no? En el caso, la médica te tendrá que derivar a lo que es el hospital y quedarte ahí ingresado. Es lo malo. A ver, vivir en un pueblo es muy bonito, pero es lo malo que todo te pille muy lejos, ¿no? Y como estás diciendo en este momento, la médica viene, ¿qué has dicho? Los jueves. Sí. Un testimonio que nos hizo comprender el peso del acoso escolar y la importancia de sanar esas heridas desde la empatía. Recuerdo especialmente cuando compartieron que durante años evitaba los espejos del colegio porque no quería verse en un lugar donde no se sentía seguro. Esa imagen caló hondo entre los espectadores. Tras la emisión, cientos de jóvenes y adultos nos escribieron diciendo que yo también pasé por eso. Fue como abrir una compuerta de memorias silenciadas. El eco emocional fue tan fuerte que el clip alcanzó miles de visualizaciones en menos de 48 horas. Y muchos comenzaron a hablar por primera vez de su experiencia. En Punto de Vista no solo dimos voz, dimos permiso para sanar, porque no se trata solo de lo que ocurre en el aula, sino que de las cicatrices invisibles que se arrastran durante años. Muchos adultos, como el protagonista de este testimonio, han crecido creyendo que el bullying era algo normal o que debían soportarlo en silencio, pero el dolor no desaparece, se transforma en ansiedad, en inseguridad, en aislamiento. En este programa se rompió el silencio y con él muchas personas encontraron el valor de contar su propia historia.
recibimos mensajes de profesores, padres, jóvenes, personas que reconocían haber sido víctimas o incluso testigos pasivos. Porque el acoso no es solo responsabilidad del agresor, también es de quien mira hacia otro lado. Lo más potente de este testimonio fue su final, una reflexión de cómo convertir el dolor en motor de cambio. Hoy hablo para que nadie más calle, dijo. Y esas palabras retumbaron en las redes, en los pasillos de los institutos, en los grupos de madres y padres. En punto de vista no solo visibilizamos la herida, también apostamos por la reparación y por eso este testimonio se queda con nosotros como recordatorio de que toda la herida merece ser escuchada y todo el silencio roto. Yo, tal cual, es como tú lo has dicho, mi hermano sí que se ha sentido siempre muy diferente. Pasa que también, bueno, mi hermano ya tiene una edad, tiene ya 38 años, o sea, que cuando él era pequeño, el tema del Asperger y todo eso, pues no se conocía. Mi hermano lo que sí era, siempre ha sido un individuo muy brillante en los estudios, pues porque este tipo de personas, por lo que yo he leído también, suelen ser luego muy, muy monotemáticos. Y se le decía, a mis padres les decían, el niño es superdotado, que era como algo, y sonaba muy bien, ¿sabes? Para mis padres eso sonaba muy bien, entonces yo creo que ellos se conformaron un poco con eso y siguieron con ese pensamiento durante mucho tiempo hasta que Guillermo, mi hermano, dijo, he leído este artículo y me siento muy identificado. ¿El bullying que recibió en el colegio directamente, él terminó sus estudios? Sí, Guillermo terminó, hizo la carrera de Historia del Arte. De hecho, a ver, él tenía amigos que son muy parecidos a él, aunque él es un poquito más, se ve que el grado es mayor, ¿no? Es mi hermano que en otros, porque pero tenía un círculo muy reducido de amistades que todavía conserva, que era muy similar a él, ¿vale? Tenía el mismo tipo de intereses, de gustos, y con ellos pues se sentía un poquito más refugiado, ¿vale? Con ellos se refugiaba un poquillo más y tenía más contacto social. Pero, pues, por parte del resto de la gente, pues no era comprendido. Pues también él aprendió a leer solo, muy pequeño, le encantaba leer, entonces tenía como un vocabulario que no correspondía a su edad, o por lo menos a lo que se tendía a pensar que era lo lógico en su edad. Entonces, pues siempre se reían, se mofaban de él y de verdad que habían sido los Por la niños. inteligencia. Sí. Sí, Por la bueno, inteligencia, porque es autodidacta, ¿no? Aprendió a leer solo. Sí. Pero bueno, sus esperanzas pues no se vieron cumplidas porque seguía siendo el rarito, el incomprendido y bueno, con el tiempo esto le creó muchísimas inseguridades y otro tipo de problemas, porque también ha estado pues con depresión, con una ansiedad severa y con picos de ansiedad y con crisis nerviosas constantes, porque su condición también le hace no poder desahogarse bien, ¿no? No sabe poner en palabras sentimientos o sensaciones. Típico de una persona Asperger, ¿no? Que no sabe controlar sus emociones, no sabe exteriorizar las emociones, que eso ya es una clave, ¿no? de este síndrome. Una madre separada de su hija por una decisión institucional injusta, un testimonio de denuncia y búsqueda de justicia. En esta sección nos enfrentamos a uno de los temas más duros y difíciles de digerir. ¿Qué ocurre cuando un sistema creado para proteger a los menores termina arrancándolos de los brazos de quien más los ama? ¿Qué pasa cuando los expedientes sustituyen al efecto y los informes pesan más que los abrazos? Esta madre nos relató con la voz quebrada cómo su hija fue retirada sin pruebas claras, sin oportunidad de defenderse, sin una explicación humana. Lo más desgarrador no fue solo la separación, sino el silencio posterior. Nadie explicaba, nadie escuchaba, nadie respondía. Se sintió invisible ante una maquinaria burocrática que parecía tener más interés en justificarse que en proteger. En este caso, como tantos otros, nos obliga a reflexionar sobre cómo el sistema de protección de menores necesita más humanidad para
ser escuchada activamente, más revisión, porque cuando el Estado entra en la vida de una familia, lo mínimo que puede ofrecer es respaldo y verdad, y lo que vimos aquí fue todo lo contrario. Recibimos cientos de mensajes de madres, padres, abuelos, personas que han pasado por procesos similares. Gracias por contar lo que nadie se atreve, nos decían. Y esa es la esencia de Punto de Vista, porque detrás de cada informe hay un niño, detrás de cada firma una historia y detrás de cada testimonio una verdad que merece ser escuchada. Gracias, Rubén. Gracias a ti que das voz. Mucho tiempo estaba buscando yo a alguien que realmente pueda hacer un programa profesional. Bueno, he hecho algunos, pero no es suficiente porque es un tema muy No se le oculto. da, es un tema que es tabú. Sí, es un tema que es tabú. Lo intentan silenciar represaliando, amenazando, sí. No quieren hablar de las tutelas. Incluso si en periódico vemos algún artículo, estos artículos o es un poco suaves y siempre se dice que la familia es mala. En dificultades en las capacidades parentales, o sea que no sois capaces de cuidar a vuestro propio hijo. Tienen dificultades también para cubrir las necesidades fisiológicas del menor. Bueno, es que presentan una situación que falta de higiene. De falta de higiene y económica, además, ¿no? O sea, sí, ya. hay... de hecho, indican que hay un síndrome de Diógenes. Sí, supuestamente sí. Pero es que, claro, Rubén, esto lo que está escrito lo escriben servicios sociales, ¿vale? Claro, porque escriben lo que les da la gana directamente. Sí. Luego, si nosotros miramos informes del conservatorio, yo te he enviado que las notas del conservatorio son... Aquí lo tenemos ahora mismo en pantalla. Vale, es un 8. A ver, un niño que no le gusta extraescolar, ¿cómo va a sacar un 8? En este momento nos han puesto una carta que escribió tu hijo. Sí. Esta carta mi hijo año pasado pidió... en 2023. Sí. Lo hizo el 11 de diciembre de 2023. Solicitó una carta, lo que pasa es que hemos tapado ciertas cosas por privacidad, naturalmente. Sí, ha pedido, ha dicho que ella de Sabadell que lo leva, no le gusta porque no, sus peticiones que se no tienen en cuenta. Se siente incomprendido por parte de Leia. Sí, mi hijo todavía no ha definido cuál nacionalidad es. Además, a mi hijo le privaron de su familia materna, porque realmente mi hermana pidió custodia de mi hijo. Bueno, dices, vale, pues si la madre no os gusta, pues vale, yo puedo acoger, yo soy buena. Servicios tutelares que viven en Alemania dieron ok. Quien no dio ok es España. Es que cuando me quitaron a un niño, precisamente yo compré esta casa porque estaba en proceso de separación con mi ex y cuando servicios tutelares EAIA de Sabadell han sido conocedores de que yo tengo la vivienda propia, ya he formalizado una escritura. A cabo de 5 días empezaron a tramitar el desamparo. Rubén, pero es de lógica, ¿verdad que no han venido a preguntar, oye, a lo mejor necesitas ayuda? A lo mejor te podemos ayudar con alguna cosa. No, han empezado a mover el desamparo. No sé, estoy solo y mira, no tengo amigos, no puedo ser libre. ¿Estás solo y no tienes amigos? ¿En Sabadell? Sí, pero pocos. Vale, ¿quieres la mamá?
¿Quieres la mamá? Bueno, mamá hace todo lo que puede, ¿vale? Es duro. Es Naturalmente. duro. Tiene un tablet nuevo y desaparece. Y Pero Centro lo está ocultando. el tablet desaparece por arte de magia. ¿Quién se lo roba? Bueno. Los asistentes de tutela, porque quizá a lo mejor no pueda llevar no pueda tener un teléfono para intentar no comunicarse con vosotros. En alguna ocasión mi hijo me pidió ayuda. Entonces, no, pero bueno, claro que es más, son 4.000 euros al mes. Sí, pero luego por Medicar cobran un plus y por llevarlo, por ejemplo, a Sí, claro. logopedia cobran otro plus. Sí, naturalmente. Esos son los extras directamente a raíz de la medicación, a raíz de la manutención, ¿no? Que Sí. siguen cobrando, naturalmente. O sea, lo que vale un niño son 4.000 euros, pero luego hay otros cargos extra que son Sí. la manutención y la medicación en el caso de que tengan que tomarlo, que curiosamente, bueno, pues si todos están ahí yendo al psiquiatra, madre mía, con los psiquiatras que nos hacen falta en España, deben de estar todos ahí en Vic. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esto ha sido solo el comienzo. Si alguna palabra, si alguna historia, si alguna mirada te tocó, compártela, porque cada testimonio que llega a más personas es una chispa de conciencia, una semilla de empatía, una invitación a cambiar el mundo. Punto de vista no termina aquí, continúa en ti, en tus conversaciones, en tu forma de mirar a los demás, porque cuando una historia se cuenta, otra se atreve a comenzar. Nos vemos muy pronto en la segunda parte de este especial aniversario con lo mejor de la temporada número 2. Recuerda que puedes vernos en YouTube, seguirnos en TikTok, en todas las plataformas, a través de las televisiones inteligentes y participar en el programa a través de nuestra web o por teléfono. Y si alguna de estas historias te ha tocado, te ha removido o simplemente te ha hecho pensar, compártelo, porque a veces una historia cambia una vida y podemos lograr eso aunque sea una sola vez. Habrá valido la pena. Hasta entonces, no dejes de mirar el mundo con tu propio punto de vista, porque cuando te atreves a ver con el corazón, nunca vuelves a mirar igual. Hasta la semana que viene.